Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su canal de Líderes Atractivas. Hoy tengo una entrevista más para ustedes. Así que bienvenidos a un nuevo episodio de Líderes Atractivas. Un episodio donde descubrimos historias reales que nos recuerdan que el liderazgo no se trata solo de lo que logramos, sino de a quién impactamos. Hoy tengo el honor de conversar con un hombre que representa el verdadero significado de servir con propósito. Él es ingeniero, docente, padre, pero sobre todo un ser humano que ha dedicado su vida a transformar la de otros sin buscar reconocimiento. Él es cofundador de una fundación que ha cambiado la vida de miles de niños y familias. Hoy nos acompaña Alonso Buitrago, un líder que nos demuestra que cuando el corazón guía, el impacto es infinito. Alonso, gracias por estar aquí y por recordarnos que el verdadero liderazgo nace del alma. Es con todo gusto, Nayeli, y bueno, como lo dije, te lo he dicho anteriormente, para mí esas palabras pesan mucho, no creo merecer tanto, pero bueno, para lo que te pueda servir, con mucho gusto, mi historia. No, claro que sí, es digno de admirarse, ¿no? De cómo ha sido este proceso de Alonso, de todo lo que ha, y ahorita vamos a conocer, ¿no? Un poquito más. Pero si quieres contarnos un poquito, brevemente, de dónde eres, para ir entrando a las preguntas. Ah, bueno, y también cuéntanos un poquito de esa fundación que tienes, pues para que vayamos en contexto, ¿no? Ok, para ponernos en contexto, como tú dices, soy Alonso Buitrago Martínez de Cali, Colombia. Eh, Tengo ya algunos años. Hoy es día de mi cumpleaños. Cuando vean esto, pues hoy es 1 de abril, día de mi cumpleaños. Como bien dicen ayer, y soy ingeniero industrial de profesión de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali. Tengo un posgrado en administración también de la Universidad ICESI en Cali. Y una historia laboral como la de muchos, de ejerciendo su profesión de más de 30 años trabajando para un banco muy importante aquí en Colombia. Eh, y más de 24 años como docente de cátedra paralelo a mis funciones profesionales en la Universidad Javeriana de Cali. Y lo que nos reúne o convoca aquí es el tema de la Fundación La Divina Providencia. Bien lo dice Nayeli. He tenido como la suerte, el privilegio, el momento en el mundo de ser cofundador de la Fundación La Divina Providencia. Es una fundación que ya tiene más de 26 años de creada y casi 30 de pensada. O sea, si hacen cuentas, era un chico cuando nos atrevimos junto con un grupo de 4 amigos más a hacer esta linda locura. Hoy la fundación, o bueno, como se concibió desde el comienzo, pero hoy ya obviamente es una organización muy estructurada, es un hogar de paso para niños enfermos de cáncer. Hogar de paso, el modelo de fundaciones de hogares de paso es el hogar para un niño que no tiene hogar en donde le están haciendo un tratamiento. Eh, Pasa en países como los nuestros, donde los tratamientos a niños enfermos de cáncer, en este caso específico, son en muy pocos lugares del país. Bogotá, Medellín, Cali, pero los niños se enferman de cáncer en cualquier parte del país y en cualquier ciudad de cualquier país. Y normalmente estos niños no tienen muchas posibilidades primero, para ser diagnosticados, primero, para tener acceso a un sistema de salud, segundo, para ser diagnosticados, tercero, para ser diagnosticados a tiempo y cuarto, una vez son diagnosticados para vivir en la ciudad en la cual les hacen los tratamientos. Entonces, un niño que vive muy lejos de alguna ciudad, en este caso como Cali, que es diagnosticado con cáncer y finalmente llega a la ciudad y se encuentra la mamá que viene viajando con ese niño durante días, horas o no sé cuánto tiempo, y se enfrenta a una situación donde le dicen finalmente accede a salud y le dicen, mire, su niño tiene esta enfermedad, tiene que empezar un tratamiento de 3, 4, 5, 6 meses o quién sabe cuánto tiempo. Hay que quedarse a hacer el tratamiento. Y lo que normalmente pasaba o sucedía o aún sucede es que esas familias se enfrentan
a tomar una decisión. ¿Qué hacemos si no tenemos dónde vivir en una ciudad que no es la de ellos? No tienen dónde vivir, cómo alimentarse, cómo transportarse, cómo conseguir medicinas, cómo quien los guíe, quien les dé un techo. Entonces, normalmente es el futuro de ese niño no tenía muchas opciones, sino la mamá se devolvía con su niño a su zona remota de la selva, de las montañas, de donde sea, de cada país, en este caso del suroccidente colombiano, y ya sabemos la suerte del niño. Entonces, el concepto del hogar de paso que creamos hace casi 30 años es hacer un hogar para los niños que en Cali no tengan hogar para su tratamiento, un hogar donde el niño se quede, se alimente, tenga cuidados, tenga quien lo lleve a sus citas médicas, quien les haga control, quien les dé alimentación, quien les dé recreación, quien les trate de dar una educación continua de la que ellos traían, quien les dé un apoyo psicológico a ellos y a su acompañante. Ese es el modelo de hogar de paso. Posteriormente, hicimos, de acuerdo a las necesidades que vimos que fueron saliendo, el hogar para niños trasplantados. Eso motivado a que algunos niños, su tratamiento, logramos hacer el hogar de paso, pero algunos niños su tratamiento terminaba en que necesitaban un trasplante y no sabíamos cómo, no sabíamos cómo tener un niño trasplantado. Entonces, pues ameritó una serie de investigaciones, de ponernos al día, pues ya habíamos crecido en este asunto y sucede que en Cali y en Colombia no se sabía cuántos niños trasplantaban, ni mucho menos cuántos dejaban de trasplantar, porque las condiciones que se exigen después de un trasplante son bastante rigurosas y normalmente una familia no tiene cómo tener un niño, y menos si no es de la ciudad donde lo trasplantan, no tiene cómo trasladar un niño a las condiciones que exigen después de un trasplante, las condiciones de higiene, de salubridad, de aires acondicionados, porque no puede entrar mucho polvo dependiendo del tipo de trasplante, tiene que tener sus baños propios, sus utensilios propios. Entonces, normalmente, o algunos trasplantes no eran exitosos porque las condiciones del niño y de la familia no daban después del trasplante, y otros ni siquiera los trasplantaban. Entonces, fue otra línea de labor social, por decirlo de alguna manera, que abrimos. Posteriormente, hicimos una investigación para determinar cuántas habitaciones eran necesarias para recibir niños trasplantados. No sabíamos si era una o un edificio de 10 pisos. No se sabía, al menos en Cali, ni por secretarías de salud, ni mucho menos, no se sabía qué clínicas trasplantaban, de qué trasplantaban, de dónde venían, qué sistema de salud tenía, cuántos eran niños, cuántas niñas, en qué edades, de qué tipo de trasplante. Esa investigación se hizo ya posteriormente y dio como resultado en su momento, estoy hablando del año 2014, dio como resultado que necesitábamos 12 habitaciones, porque en Cali se trasplantan, hay dos clínicas, dos muy buenas clínicas que son referencia latinoamericana de trasplantes de niños, y se trasplantan de niños de hígado, médula y riñón. Y cada uno tiene unas exigencias muy diferentes después del trasplante. Un niño trasplantado pasa un tiempo en cuidados intensivos, luego en recuperación, y luego tiene que ir a una habitación en donde se encierra una cantidad de días con su acompañante mientras ese trasplante pues tiene éxito. Entonces, todo eso lo investigamos y bueno, nos dio que necesitábamos 12 habitaciones por la cantidad de niños que se podían trasplantar cada semana. Entraban una cantidad de niños, pero los niños que entraban todavía estaban cuando entraban los otros. Y así hasta que se copaba el cupo máximo y llegaban los días en que empezaban a salir. Logramos hacer 17 habitaciones, anexo al hogar de paso que ya teníamos. El hogar de paso tiene una capacidad de 32 niños con sus acompañantes, y luego hicimos el hogar de paso para niños trasplantados con 17 habitaciones, eh, habitaciones exclusivas para el niño, para su acompañante, y hay algunas para niño acompañante y donante, porque también a veces el donante debe ir antes y para post recuperación. Bueno, ese es el contexto de lo que es la Fundación La Divina Providencia. Es un hogar de paso para niños enfermos de cáncer o enfermedades no infectocontagiosas y niños que están recibiendo un trasplante. Es un hogar sin ánimo de lucro. Lo
que quiere decir que quienes fundamos, creamos la fundación, no recibimos ni hemos recibido ni recibiremos un solo peso por nuestra labor social, pero sí se le da un trato desde el comienzo, desde que iniciamos, como si fuera una empresa común y corriente, en el sentido que el ser sin ánimo de lucro no quiere decir que sea con ánimo de quiebra. Al contrario, debe generar los recursos suficientes para que sean reinvertidos cada año en la labor social que tenemos. Digamos, eso es lo que es hoy la fundación. No sé Sí, si ahora llegará el momento de hablar cómo empezamos, pero claramente no es ni sombra de lo que empezamos, pero claramente es exactamente como lo pensamos hace casi 30 años que debería ser hoy. Y si tú me preguntas, hoy ya sabemos cómo debe ser dentro de 50 años más. wow, qué bonito, porque ustedes no nada más están estancados aquí, o sea, ustedes tienen una visión, ¿no? Y una misión. Es algo muy bonito, la verdad, lo que ustedes están haciendo. Digo ustedes porque pues no fuiste nada más tú, fueron 5 personas, ¿no? Dijiste tú, eran unos adolescentes, pues sí, muy chicos, ¿no? Empezaron con esto y Chicos, tenían esa vocación. Es algo muy bonito que no nada más lo dejaron en una ilusión, que no nada más lo dejaron en que sí eran inexpertos, estaban tal vez desubicados en esa parte de cómo podría ser, pero lo hicieron, lo llevaron a la acción, ¿no? Eh, es algo muy bonito todo lo que están haciendo, de verdad, porque esas mamás que se tenían que regresar a casa sí, desconsoladas, ¿no? Eh, Viendo a su hijo morir, porque pues no tenían el recurso para hacerlo, ¿no? Para sufragar los gastos, cómo mantenerse en la ciudad para poder sanar, ¿no? A su hijo, dónde vivir, qué comer, ellas desconsoladas, su hijo enfermo, y bueno, y ahora ustedes les brindan esa oportunidad, ¿no? Que no nada más es de que el niño esté bien, de que el niño se esté recuperando, sino también de que tienen psicólogos que les ayudan a las madres a que también las orienten, ¿no? A que estén bien emocionalmente, o al menos vayan llevando la situación de la mejor manera. Has tenido resultados muy favorables, han tenido dentro de la fundación. Eso es muy bueno saberlo, que han tenido mucho éxito, que hay niños que salen recuperados bien, que pueden estar sintiéndose tranquilos, ¿no? En ese transcurso de recuperarse. El que tú hayas empezado también en la historia que tú me contaste, eh, cuando empecé a escuchar toda esta historia, a donde decías que al principio fue un reto, ¿no? Que fue un reto porque eh, ustedes tenían que hacerlo de todo, ¿no? Tenían que hacerlo pues sí, de enfermeros, cambiar pañales, yo pienso hacer la comida, ¿no? También el estar cuidándolos, era, entonces todo es... éramos de todo, como tú dices. Tú estás colaborando con gente que se está fortaleciendo sus temas de liderazgo y tocaste, ahora vuelvo a lo que éramos de todo, pero tocaste un punto que me hizo pensar que puede servir porque tu introducción es contar historias que a los líderes les puede servir escuchar una historia sin que uno sea líder o no, no lo sé. Pero tocaste un punto muy importante es en decidir hacerlo. Eh, Normalmente con el tiempo eh, he aprendido y además lo he compartido que cuando en estos casos y cuando se emprende, igual, sea un emprendimiento social o un emprendimiento comercial, hay como dos paradigmas y para hablar específicamente del tema social, hay como dos paradigmas que se tratan sobre cuándo uno hace una obra social, ¿no? Y normalmente hay dos variables que se tocan, cuando tenga tiempo o cuando tenga plata o tenga dinero. Y, y bueno, ¿cuándo se tiene tiempo, cuándo se tiene dinero? O sea, es difícil definir esa frontera porque ¿cuándo se tiene tiempo? Bueno, cuando me pensione. Ujú. Aquí en Colombia a los 62 años para los hombres, a los 57 para mujeres. Y si tú tenías una idea de chico y esperaste 40 y tantos años hasta que tengas una pensión para poder tener tiempo, pues hubo mucha gente que pudiste haber ayudado y no lo hiciste simplemente porque pensaste que no tenías tiempo. Está bien que inicies a los 62, no es malo, perfecto,
pero ¿qué tal si hubieras empezado antes? Y cuando tenga dinero, pues es que es difícil definir cuándo se tiene suficiente dinero para hacer una obra social. Y ahí vuelvo a lo que tú decías que nos tocaba de todo. Empezamos con 0 pesos, 0 pesos. Empezamos, no sé, algún día habrá tiempo para más detalles, pero empezamos con tomar una decisión de 11 niños que estaban a punto, estoy hablando casi 30 años atrás, que estaban a punto de parar su tratamiento porque no tenían dónde ir, no tenían para dónde pegar y fue cuando nos sentamos a decidir, bueno, ya veníamos haciendo obras sociales desde más chicos nosotros y cuando decidimos crear la Fundación La Divina Providencia es, bueno, ¿qué hacemos con estos 11 niños? O nos los llevamos para las casas de cada uno, ya dos, tres niños cada uno vivíamos con nuestros papás en esa época, y los tenemos mientras terminan su tratamiento, 1 o 2 años, no sé, o ya es momento de de crear nuestra propia fundación. Y es el momento que es donde digo que caigo en la cuenta que puede servir, no procrastinar, no dejar para después. Sí, yo lo puedo hacer, pero después. No, no lo hubiéramos hecho, no lo hubiéramos logrado. Aún no me he pensionado y estaría yo pensando en lo que había pensado 30 años atrás que tengo pendiente por hacer. No lo hubiéramos logrado. Empezamos y tomamos la decisión. Hay que tomar la decisión. Si se tiene la voluntad, si se tiene la confianza que se puede hacer, hay que hacerlo. ¿Tiene un tinte de locura? Claro, tiene un tinte de locura tomar estas decisiones. Todo quien emprende, quien lidera, quien convoca gente, tiene un rasgo o no De locura, riesgo. pero de riesgo y hay que evitar pensarlo tanto. Si se le pone mucho raciocinio, empiezas a perder. Entonces hay que tomar la decisión. Y en ese momento teníamos 0 pesos, nos sentamos a hacer una plan. ¿Qué sabíamos nosotros? Éramos profesionales, sí, claro. Teníamos academia, que es una ventaja. Es una ventaja, teníamos academia. La academia enseñan cómo hacer una empresa sin ánimo de lucro, cómo hacer labores sociales, pero tiene uno el conocimiento. Entonces lo que hicimos es, venga, aprendemos, apliquemos lo que sabemos y teníamos algo que no le enseñan en ninguna otra parte, vocación, la vocación de servicio. Y es lo mismo que tiene el emprendedor, la vocación de emprender algo, la idea de un negocio, una Mm, idea, un invento. El que tiene la vocación tiene la ventaja y si le tiene academia, con mayor razón. Entonces no teníamos dinero, pero nos sentamos a hacer cuentas, me acuerdo que planeaciones estratégicas muy incipiente y éramos unos chicos de veintitantos años, recién empezando en el mundo profesional, empezando en nuestras empresas como empleados, pero aplicamos todo nuestro conocimiento, vimos cuánto nos costaba, qué íbamos a hacer con esos niños, qué necesitábamos, hicimos toda una planeación. Nadie a uno le enseña cómo hacer una fundación, investigamos, y en ese entonces no era entrar a internet a investigar o preguntándole a inteligencia artificial que me dé una lista de cómo hacer una fundación, no, había que ir a muchas partes, había que ir físicamente a tocar mucha puerta, había que documentarse, había que ir a las cámaras de comercio, había que ir a la gobernación a ver qué permisos teníamos y teníamos que sacar. Y tomamos la decisión, no teníamos sede, no teníamos casa, no teníamos dinero, entonces empezamos a mirar alternativas de consecución de recursos, cuánto era lo mínimo viable para abrir y recibir esos 11 niños. Teníamos claro que íbamos a necesitar en su momento una estructura organizacional, pero en el momento lo que tú dices, todos éramos todo, todos fuimos porteros, cambiapañales, enfermeros, contadores, secretarios, cocineros, llevábamos a los niños a la cita, los traíamos y al mismo tiempo trabajábamos y en mi caso, tenía dos trabajos, mi banco y mis cátedras en la Universidad Javeriana, que empecé a dar cátedra muy chico también. Entonces, había tiempo. Claramente no tenía hijos, ahora tengo una linda hija que tú más o menos conoces, pero todos estábamos ocupados. Entonces, así fueron los comienzos, pero hay una gran ventaja que es lo que tiene el líder o lo que tiene el emprendedor o el que tiene ganas, es tener la vocación de hacerlo. sí, totalmente, porque si no tienes esa ocasión, si no haces algo
que realmente te está gustando, entonces, pues no es por ahí, ¿no? O sea, no lo vas a hacer con ese amor, no lo vas a hacer con esa dedicación. Entonces, ustedes tuvieron eso, la vocación de servir, y no hizo falta el tener dinero, el tener el momento perfecto, o sea, ustedes hicieron, hazlo sin tener ese momento perfecto, ¿no? Es mejor, es la frase, más vale hecho que perfecto, ¿no? Entonces, ustedes Correcto. así fue, así fue. Y qué bonito, ¿no? Porque tú, por ejemplo, Alonso, en tu vida profesional, ¿no? Ya teniendo una vida sólida, te iba bien, ¿no? Pero, ¿en qué momento, Alonso, tú entendiste que tu verdadero legado no estaba solo en lo que lograste, sino en a quién tú serviste? Ok. Lo que pasa es que yo creo que a mí se me ha hecho fácil y a los que lo hicimos se nos ha hecho fácil por la vocación que tenemos o teníamos o tenemos. Y yo lo comparo como aquel que le encanta el fútbol desde niño y vive y tiene su vida común y corriente, puede que no viva del fútbol, pero tiene que estar jugando fútbol todos los días. Y creció y se hizo viejo y tiene conflictos con su esposa porque cada fin de semana juega fútbol. Esa persona necesita del fútbol. O personas que necesitan ir a misa cada fin de semana o todos los días. Entonces, es una necesidad y no se les hace difícil tener ese tipo de rutinas o a quien medita a diario. Y uno dice, ¿cómo hace? ¿Cómo se desconecta? Qué difícil. Para esa persona tal vez no lo es porque le gusta eso. Y para las personas que hacen labores sociales, no se nos hace difícil porque si no lo hacemos no estamos contentos. Entonces es la necesidad de estar. ¿En qué momento? En el momento en donde siempre, desde que chicos pensamos que hay que estar haciendo algo, pues porque sentimos, ahí sí lo digo de manera muy personal, desde chico comprendí que era muy afortunado. Entonces tal vez ese es el momento como respuesta a tu pregunta. Hemos Ujú. recibido tanto, pero tanto que no debe costar uno dar algo, dar algo. Llevo 30 años en este tema social y tú bien sabes que no me gusta mucho hablar del tema, no me gusta mucho el reconocimiento, pero es inevitable porque terminan a uno conociéndolo y la familia también termina diciéndole cosas. Entonces, esa es la típica frase, usted se ganó el cielo. Y es donde yo digo, yo no tengo nada ganado. Yo creo que al contrario, respondiendo a tu pregunta, es que yo estoy devolviendo a cuotas con lo que Claro, nací. Nacimos con mucha fortuna, eh, con muchas cosas que lo mínimo es, oiga, yo casi que me da pena, Dios, te tengo que devolver de a poquito todo. Entonces, ¿en qué momento? En el momento que comprendí que somos muy afortunados, independientemente en donde nazcamos, tenemos algo, algún don, algo que agradecer. Entonces, en ese momento es donde uno se cae en la cuenta que el legado, independientemente a quién, o sea, no se trata, el legado no es quién lo dejó, sino a quién se lo deja. O sea, a mí no me afana después quién sepa mi nombre o quién hizo qué, sino que alguien se benefició de eso. Entonces, en claro, el momento en que caemos en la cuenta que tenemos bendiciones, que tenemos fortuna de alguna cosa, tenemos algo que agradecer, en ese momento es que uno empieza a dar. Y claro. creo haber tenido la fortuna, yo por ahí digo, hay que tener la fortuna de, de, de haber tocado esa fibra, de decir, ok, allí fue y tengo que empezar a dar a cambio, como devolver las cuotas, ¿no? Claro, sí, 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 totalmente. Y aquí es a donde se forma ese corazón, ¿no? Sin esperar algo a cambio. Ahí has contestado eso, ¿no? El de cómo se forma ese corazón sin ¿De esperar nada. acuerdo? Tú lo has hablado, ¿no? Lo has dicho muy bien. El cómo tú fuiste haciendo, ¿no? Pero más porque tú ya venías con eso, ¿no? Con esa vocación y ese corazón dispuesto, ¿no? A ese servicio. Y es que, Alonso, la Fundación Divina Providencia ha impactado a más de 4.000 niños,
¿no? Pero más o tú, menos. ¿qué has recibido como ser humano de cada una de esas historias? ¿Y cómo es que ha cambiado eso tu forma de ver la vida? ¿Qué he recibido? Sonrisas. Ya, ese es el pago. Ese Sí, es qué el hermoso. pago. Eh, es el pago. Cuando, cuando yo hago memoria de la cantidad de sonrisas que recibí y ahora que tengo una hija, ese es el pago. Eh, ¿Qué me ha servido? Mira, lo aprendí también con el tiempo, que es cierto que todos tenemos problemas, unos más que otros, pero tal vez nuestros problemas, hay gente que tiene más problemas y a veces sobredimensionamos, que es lo que he aprendido, nuestros problemas. No digo que uno no se preocupe por lo que tiene, por lo que tenga que solucionar, porque sería irresponsable, pero te voy a contar una experiencia. Una vez, todavía no habíamos tomado la decisión de crear una fundación y, y en un hospital conocí un niño que estaba jugando en un patio. Tendría unos 3 años más o menos. Yo pregunté por el nombre, se llamaba Brainer. Me extrañó el nombre porque no era un nombre común, ni lo es. Ujú. Brainer era, a los que si alguien escucha esto y sabe de fútbol, un futbolista muy famoso de la selección alemana de los años 70. Entonces me pareció simpático que se llamara así, Brainer. Y pregunté qué tiene. Me dijeron su diagnóstico es leucemia. Y el niño estaba corriendo feliz en un patio. Uf, eso ha sido los aprendizajes. Yo era un chico de veintitantos años, como todo chico salía fin de semana, finca, paseo, en plena exploración de la juventud. Ya trabajaba, o sea, podía gozar de mucho. Y ese día que en la cuenta, a uno se le daña si tiene gripa el fin de semana y no quiere saber de nadie, se enoja, se molesta, todo se vuelve malo, pero una gripa dura 5 días. Eso aprendí cuando, en ese caso específico, te estoy hablando hace 30 años, 30 y más de 30 años, lo aprendí. A veces uno sobredimensiona los problemas que tienen solución. Y ese chico no tenía solución y era feliz. Claramente él no tenía la conciencia para saber lo que tenía, pero simplemente la experiencia me sirvió a mí, que sí tenía conciencia, que uno muchas veces sobredimensiona los problemas y tienen solución. No es que uno no se preocupe, hay que afrontarlos, pero no echarse a la pérdida, porque si vamos a eso, uno se compara y dice, y Dios le puede decir, oye, ¿qué pasa? ¿De qué te preocupas tanto si lo tuyo tiene solución? Entonces ha sido de las cosas que he aprendido, ¿no? En todos estos años de experiencia haciendo temas sociales. Y qué bonito el que tú mm, enfoques, ¿no? Esa manera de pensar. Hay muchos que pasan por alto, ¿no? Ciertas circunstancias, que no se tiene simplemente esa vocación, ¿no? Que no se tiene ese corazón. Eh, Impacta mucho en la vida cuando surgen estas cosas, pero hay una gran diferencia, ¿no? Entre quienes a lo mejor digan, me gustaría hacer esto, me gustaría poder ayudar, me gustaría, o sea, en un simple me gustaría, se va hacia lo voy a hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que tú eh, hiciste junto con estas personas. Es una fundación muy bonita que al estar escuchando, ¿no? de su historia, me conmovió mucho, la verdad, todo lo que ustedes han logrado y lo que han hecho. Y bueno, en un mundo donde muchos buscan ese reconocimiento, tú elegiste servir, ¿no? En silencio. Pero, ¿cómo se construye un liderazgo sin ego? Eh, Primero, porque el liderazgo pesa y es bueno compartirlo. Todo ha sido casualidades, pero si yo no hubiera compartido
este liderazgo con los cuatro amigos, uno solo, yo al menos, yo no puedo. El liderazgo hay que compartirlo. No hay que colgarse, no hay que colgarse esas banderas o esas medallas solo porque a veces pesa. El reconocimiento pesa y el ser una persona reconocida siempre va a pesar. Entonces, en este caso es más bien tener un bajo perfil sin dejar de ser líder. ¿Por qué? ¿Qué nos tocó? A nosotros nos tocó mover mucha gente. Y ahí viene la segunda parte de la respuesta de tu pregunta, liderazgo sin ego. A nosotros nos tocó mover mucha gente, convocar mucho, lo cual implícitamente trae un tema de liderazgo. Pero ahí viene amarrado con un tema de transparencia, viene amarrado con un tema de si el líder es una chispa, hay que tener en la cuenta que los seguidores son el pedernal. Sin ellos no hay fuego. Entonces, eso es lo que hace que uno mantenga un ego controlado, porque uno solo como líder, perfecto, uno tiene que armarse de herramientas, conocerte, tener conocimiento, técnicas, tácticas, cursos, experiencias, charlas, formación, pero ¿qué me gano con todo el conocimiento y nadie me sigue? Y si me siguen, sin ellos no soy. Entonces hay que tener los pies en la tierra que el líder solo per se no es. Entonces eso de pronto aterriza y baja los ánimos, baja los egos, que es normal que se tenga, ¿no? Pero la chispa del líder necesita el pedernal de los seguidores, que es a quien uno finalmente convoca para que uno vaya, para que lo acompañen en una causa, para lo que uno dirige. Eh, hay otro tema que le mantiene un ego a uno bajo, independientemente de la actividad de liderazgo que esté desempeñando en cualquier ámbito, en cualquier fase. Eh, es que está bien que la gente sea diferente de uno, porque si todo, imagínate tú un grupo, una junta directiva de 9 personas y todos piensan igual, pues sobran 8, porque para que los otros. Entonces, ese ego hay que controlarlo sabiendo que hay gente que puede a uno ayudarlo a ser líder, pero con formas un poco diferentes de pensar y eso hay que aceptarlo. Digamos que eso es lo que hace que uno mantenga los egos bajitos, porque a veces si uno se las cree mucho, va y se estrella y después es que le toca aprender que la otra persona tenía un aporte para darle a uno. Entonces hay que saber escuchar, hay que saber compartir y hay que saber que un líder no es sin sus seguidores. Claro. Bueno, todo lo que nos dices es muy interesante, ¿no? Es muy cierto que, que se tiene que aprender a vivir sin ese ego, ¿no? El saber que, como tú lo dices, dependemos, ¿no? Todo líder depende de sus seguidores, ¿no? El cómo estás siendo tú como líder, ¿no? Si ustedes no estuvieran liderando de la manera correcta, sabiendo ser esos líderes, atractivos, como yo le digo, ¿no? Y no atractivos por el simple hecho del físico, sino atractivos desde lo que son por dentro, ¿no? De eso que ustedes inspiran, de eso que ustedes atraen. Entonces, lo han sido. Todo este tema de la fundación ha sido tema de liderazgo y han sido excelentes líderes al responder, ¿no? Hacia vivir sin ese ego, ¿no? Entonces, Alonso, durante años equilibraste, ¿no? Lo que es el trabajo, la docencia y el servicio. Pero ¿qué te sostuvo en los momentos en los que hubiera sido, pues, más fácil rendirte? Yo creo, bueno, yo soy católico y indiscutiblemente la fe y Dios, porque si hay todavía momentos difíciles. Puedo todavía empatar con el tema anterior del ego, de que hay momentos difíciles y si uno se dejara dominar por los egos, pues no sé, echaría al trasto todo lo logrado. Te doy un ejemplo. Años después o poco, con el tiempo, eh, la fundación se volvió lo que es hoy, una estructura, una empresa,
como decías bien, tiene sus directoras, tiene su equipo de psicología, su psicólogo y practicante, tiene sus turnos de enfermería, tiene su nutricionista, tiene su parte contable, tiene su parte de relaciones públicas y tiene una junta directiva que con los años se va cambiando. Y si uno mantiene el ego muy alto, choca con la gente nueva que va llegando porque son otras formas de pensar y son gente que igual aporta y no necesariamente tiene que saber o haber pasado por todo lo que pasamos los que fundamos, ¿no? Entonces sería muy fácil decir, oiga, usted no tiene mucho espacio aquí porque usted no le tocó nunca llegar a urgencias con un niño que ni siquiera es suyo, sangrando, pidiendo que lo atienda. Pero no importa, esa persona no le tocó simplemente porque no era su momento, pero ahora sí va a aportar en algo. Entonces, digamos que para cerrar el tema del ego. ¿Y qué me mantuvo dentro de la labor propia del día a día y la relación de liderazgo con otras personas que a veces hay conflictos y los hay y es sano que los haya porque lo ponen a uno a pensar si lo que está diciendo es bien? Uno si bien ha podido liderar un proceso, un proyecto, una idea, no quiere decir que tenga la verdad completa, entonces también choca con eso y uno se replantea, oiga, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me mantiene aquí? ¿Para qué me meto en esto? ¿O qué me sostiene a cambio de qué? Y hay momentos en donde se quiere uno tirar la toalla porque no encuentra recepción en un equipo de trabajo o en o en unos seguidores. Eh, pero una de las cosas que lo mantienen es confiar que uno está haciendo las cosas bien y de buena fe. Y lo segundo, la fe en Dios, porque otra situación que lo hace uno pensar por qué hace lo que está haciendo. Así sea en el tema comercial, porque puede haber alguien que fracase en un negocio con un cliente y diga, no vuelvo, este negocio no me gusta más. O eso lo hace frustrar, o tuvo conflictos con un seguidor y yo no estoy aquí para perder el tiempo, me estoy enloqueciendo con... Pues eso depende, si se tiene todo el ánimo, toda la vocación del negocio, del servicio, la fe, en mi caso en Dios, es lo que uno lo va a sostener. Llego al ejemplo que te quería dar. Hace también muchos años, sí, estoy hablando de temas de hace muchos años. eh, en estos temas sociales es inevitable crear vínculos emocionales con quien uno está ayudando o la labor que está haciendo. Y, y hubo un niño que le cogí mucho afecto, mucho cariño. Tú bien decías, la gran mayoría, y ahora a estas alturas, casi 30 años después, también estamos casi de éxito, casi el 100% casos de éxito, niños que entran a su tratamiento y se devuelven recuperados. Antes no era tanto, pero bueno, igual hubo una vez un niño que finalmente murió y me hizo replantear qué estaba haciendo. Y ya llevaba años en esto, ya llevábamos años en estos temas. Y una noche llegué a casa llorando, que para qué hacía tanto esfuerzo si finalmente un niño moría. Pero Dios le respondió a uno. Siempre responde y es lo que lo hace a uno seguir, seguir. La fe, en mi caso, puede haber otros que sea otro. Tú me preguntas a mí. Lo que me ha mantenido es la fe y creer que Dios a uno le responde, porque me lo contestó al contrario. Oye, ¿y cuántos otros niños han tenido esta oportunidad y han logrado salir feliz con su tratamiento? Nosotros no nos colgamos ahora, como decía, no nos colgamos las medallas del éxito de los tratamientos de los niños, ni queremos hacerlo porque no somos quien, ni siquiera nosotros somos médicos para eso. Lo curan los médicos y los cura Dios, pero digamos que como alguna vez un médico nos dijo, son una ficha muy importante de rompecabezas. Entonces, lo que nos mantiene o lo que me ha mantenido en momentos difíciles está bien, hay momentos duros, pero ¿qué se pierde si saco la mano? Uf, se pierde mucho y cada vez se va a perder más. Entonces, eso es lo que me ha mantenido el pensar y poner en la balanza. ¿Qué tiro a la basura si saco la mano? Claro. ¿Qué líder la mano de un esfuerzo después de empezar?
Bueno, es posible que haya situaciones en donde dejar abandonar sea la mejor solución, ¿no? Esto no es una fórmula. Eh, pero en estos casos, en mi caso, es pensar que se pierde si uno, después de que se mete en un tema y lo lidera, después se pone aparte, ¿no? ¿sí? Cuando lo llegas a abandonar, cuando llegas a dejar todo a un lado y que todo el esfuerzo que hiciste digas dónde quedó, ¿no? Y como tú dices, o sea, hubo una pérdida, pero detrás de esa pérdida hubo muchas ganadas, ¿no? Hubo muchos casos de éxito, niños que, como tú lo dices, salieron sonriendo, salieron felices, agradecidos, ¿no? Y no nada más ellos, su familia, ¿no? Sus mamás. Para una madre es un dolor, eh, no se puede expresar, ¿no? Ese dolor de una madre al ver a su hijo, ¿no? En un hospital con una con el equipo de Venoclisis, ¿no? Con verlo, estar ahí padeciendo. Y también me ha tocado, soy madre de 4 hijos, entonces me ha tocado, ¿no? Vivir esas experiencias feas y, y más estando en situaciones vulnerables, ¿no? Como lo están estos niños de cáncer. Entonces, Y, es algo sorprendente, ¿no? Y qué bueno que nunca te rendiste y qué bueno que no te rindes y que sí, tú dices, tengo esa visión de que ya sé a los 50 años lo que va a ser esa fundación. Entonces es ahora, algo, sí, no, dale, termina, termina. no, es algo muy bonito simplemente. Ok, ahora lo que dices de las madres a nivel de promoción, propaganda o comercial, como se llame, en este caso, cuando se hacen labores sociales enfocadas en un cierto nicho, bien sea personas con capacidad reducida, población carcelaria, inmigrantes, habitantes de calle, personas en adicción, eh, lo que sea, en este caso, niños enfermos. Normalmente quien está o le colabora a uno o apoya la causa se fija en el core de lo que tú decías ahora. Las mamás parecieran invisibles, ¿no? Y la mamá carga con un lastre fuerte, fuerte, y te doy un ejemplo. Cuando un niño está hospitalizado, le dan su alimentación, pero es al niño, a la mamá no, a la mamá Ujú, no. exacto, Y entonces, ¿quién ve por la mamá? sí. A manera de promoción que te decía, en la fundación caímos en la cuenta, no inmediatamente, pero con el tiempo, y hay un programa muy lindo que lo lideran las dos directoras de la fundación, que se llama Cuidadoras con Amor, que es, oiga, está bien, la fundación está muy sólida con sus niños, tratamiento, pero mamás, para ustedes también hay. Y para Mm, las mamás que pasan tiempo, meses fuera de sus casas, viviendo en un hogar, así sean unas muy lindas instalaciones, posiblemente muchísimo mejores de las que ellos venían, pero igual están con el lastre de que su niño está ahí, está en eso, es porque su niño está enfermo. Para ellas tenemos unos programas de capacitación, de enseñanza, de aprendizaje. En esto lo lideran mucho las psicólogas que las acompañan, se capacitan. Cuando esas madres se devuelven con su niño recuperado a su lugar de origen, son muy diferentes. Tienen más conocimientos de los que traían, tienen una habilidad creada, una habilidad formada y que les puede servir para futuro. Y adicionalmente, en el día a día, el programa de Cuidadoras con Amor es alguien que y voluntariados que las acompañen a ella para que ellas descansen también, para que un día, si llevan 4, 5, un mes en una clínica, porque a veces pasa, los niños están en tratamiento y en crisis y su tratamiento les toca un mes en el hospital y la mamá es un mes metida en un hospital. Al niño lo están tratando y a la mamá, ¿quién le lleva comida? Nadie. ¿Quién le dice, oiga, descanse un momento, dése una ducha aquí en la fundación, recargue baterías, coma bien? A pesar de que se le envía, pues el programa de Cuidadoras con Amor es, oiga, mamá, tranquila, no mendigue almuerzos o comidas en el hospital, en la clínica, que nosotros le enviamos a usted. Tranquila, que si necesita un cambio de ropa, una ducha, venga un momento, tenemos a alguien que la va a reemplazar mientras usted está acá, su niño va a estar acompañado. Entonces, a nivel de promoción es eso, ¿no? El sí. tema nuestro, a veces hay mucho más que abarcar, pero hasta más o menos hasta allá estamos llegando.
Wow, no, es que es algo sorprendente, o sea, te digo, ¿no? O sea, no nada más están pensando en ayudar a esos niños, ¿no? Que ya es muchísimo lo que hacen con ellos, ¿no? Pero sino también, o sea, ayudar a las mamás. Es muy cierto, hay muchas mujeres, ¿no? Vienen de zonas muy vulnerables, zonas en las que a lo mejor pues vienen con, como dices, ¿no? Limitadas en todo, en conocimiento, en todo, pero que salgan transformadas y que lleguen a otra, ¿no? Lleguen pues cambiadas totalmente a su lugar de origen. Eh, es otro nivel. O sea, de verdad, qué bueno que lo están haciendo. Yo les aplaudo, de verdad, les aplaudo mucho esto que están haciendo como madre. O sea, como madre se vive esa experiencia y el que puedan hacer eso es otro nivel, la verdad. Hay un tema adicional que las mamás, aparte de sus capacitaciones en habilidades varias, eh, hay mamás que llegan sin saber leer y escribir y se van sabiendo leer y escribir. Pero también nos interesa, y en eso también se les capacita, en que en su comunidad ayuden a Otras. la detección temprana porque Mm, entre más temprano se detecte, más fácil tiene éxito el tratamiento. Entonces, esas mamás llevan una experiencia de su hijo enfermo y se les capacita también para que sean líderes en wow, sus comunidades, que convoquen, que reúnan, que pregunten, que sean referentes y expliquen los caminos que hay para llegar a un tratamiento, a dónde ir, cómo hacer, a quién llamar, qué derechos tienen. Todo wow, eso, esas mamás se van capacitadas con el objetivo que si va a llegar un niño sea lo antes posible y claro. no la mamá en otra comunidad solita que nadie le dijo y seguramente tiene una vecina a media hora de distancia que le pudo haber dicho muchas cosas y le hubiera facilitado un poquito más la Sí, vida, ¿no? Listo. claro. Wow. No, pues está súper bien, porque son formadores igual de líderes. Entonces, Exacto. wow, muy, muy bien. Alonso, y después de todo esto que hemos platicado, ¿qué es para ti el éxito? Esto no es fácil definir, es una pregunta difícil, porque si yo le pregunto a la IA qué es el éxito, me va a decir muchísimas cosas. Y si consulto en cualquier literatura, también me va a decir cosas muy diferentes. Pero me estás preguntando para mí. Para mí es estar tranquilo, tranquilo. El éxito no me le define otra persona. ¿Por qué? Porque podría decir, bueno, una persona es exitosa, que es otro paradigma, cuando logra estudiar, ejerce su profesión, tiene una familia, unos hijos, los saca profesionales, tiene su carro, tiene su casa. Ok, posiblemente, y es válido. Pero, ¿y si se pudo llegar a eso, por qué no le metes un poquito más? Y entonces con ese poquito más, pues tal vez es más exitoso, pero seguramente esa persona con eso es suficiente y está bien. Es exitoso quien está tranquilo, un campesino que su felicidad es sacar su cosecha y se siente bien. Perfecto, ese es su éxito. Los factores claves de éxito cada uno los define. Si tú me ves andando en bicicleta, tal vez ese es mi éxito a mí, porque me siento tranquilo, no contamino, voy ligero a una vuelta rápida, sin menos trancón, y para mí eso es éxito. Y nadie me define, oye, ¿por qué anda en bicicleta? Pues no, porque yo lo definí así. Otra cosa es que yo esté llevando mi vida sin que esté tranquilo o algo me preocupe. Entonces tal vez no soy exitoso con lo que yo me propongo hacer. Pero digamos que el éxito es mis factores claves mientras yo cubro mis factores claves de éxito, es estar tranquilo, que, y es muy diferente a las zonas de confort, ¿no? Porque las zonas de confort también a veces están subvaloradas. Una zona de confort per se no es mala. Sí, precisamente si es confort, pues está bien, ¿no? Cada uno las define. ¿Quién soy yo para decirle, oye, salí de tu zona de confort? Posiblemente la persona está feliz ahí y ese es su factor clave de éxito. Pero para la otra está en una zona de confort, por eso es difícil de definir. En el caso personal, éxito es en este momento, mientras yo esté tranquilo, mientras mi hija esté bien, mientras tenga un techo, mientras tenga una buena comida,
digamos que voy cumpliendo con mi éxito, ¿no? Ah, aquí hay desafíos que se quiere un poco más. Ok, vamos haciéndolo y vamos midiendo y vamos corriendo nuestra varita de factores claves de éxito. Pero el éxito es que yo me lo defina, que no sea un conformista, pero que yo esté tranquilo cada vez que estoy en. Cuando empiezo a estar preocupado es miércoles. O tengo una meta muy alta o yo me estoy quedando corto y no estoy siendo exitoso, pero me lo defino yo mismo. En mi caso es que yo esté tranquilo con mis metas. eh, Hay teorías, entonces defina metas SMART, medibles, alcanzables en el tiempo. Yo no le meto tanta teoría al asunto porque eso tal vez es igual a definirme mi tranquilidad de acuerdo a unos propósitos que yo me fije. Y cuando no los esté cumpliendo, pues me lo reevalúo. O no estoy siendo exitoso conmigo, no porque alguien me lo diga, sino con lo que me planea. Y o la meta estuvo muy suave o muy difícil. Pero el éxito en mi caso es tener esa tranquilidad que lo que me voy proponiendo lo voy cumpliendo, digámoslo así. En Súper. este caso es mis temas personales, mi profesión, mis trabajos, mi fundación, mi hija. Ese es mi éxito para mí. Mientras eso funcione, está bien. Y mi éxito es tratar que ese engranaje vaya funcionando cada vez. Ujú, totalmente. Y si tú pudieras, Alonso, resumir tu vida en una sola lección, para quienes hoy te están escuchando, ¿cuál sería? Yo creo que es el alimento, ¿no? Cuando ponía el ejemplo del que le gusta el fútbol, del que le gusta ejercer la medicina, del que sin el que no esté haciendo algo por lo cual tiene vocación no es feliz. Para mí, lo que tú dices definir es el servicio. En todo aspecto, desde mi trabajo, desde los 30 años que trabajé en el banco, siempre defino, si me definen Alonso es sirvió para. Di mis cátedras en la Universidad Javeriana, 24 años. Yo creo que a algún estudiante le serví. Entonces me siento bien con el servicio. ¿Quién define? ¿Qué me define? Sentir que sirvo para algo. Con el tema de la fundación desde chico, eso es lo que me ha alimentado. Posiblemente detrás allí no falta el psicólogo, analista o lo que sea, psicoanalista que diga, esta persona tiene un problema de ego porque tiene que estar, no lo sé, posiblemente, y posiblemente sea cierto, porque si no me siento que estoy ayudando a, y alguien podrá interpretarlo, no, es que este le gusta, es que, que vean que está haciendo, pues no sé, posiblemente tiene razón, yo no voy a discutir el asunto, pero es lo que me alimenta a diario. Entonces, la definición es servicio, pero no por un tema eh, De ego. de No, orgullo, sino porque es una necesidad, ¿no? claro, es El que parte de tu tiene, vida, es tu propósito. el que le encanta cocinar, si no cocina rico todos los días, pues entonces a esa persona la definen cocinar. Listo. Claro. Darle gusto a las a esas personas definida con que le da gusto a las otras personas. Ujú. Eh, es difícil uno hablar de uno mismo, yo te lo dije hace poco, pero bueno, si hay que ponerse una etiqueta en la etiqueta con la cadenita más humilde del mundo, digámoslo así, servicio. Súper. Gracias, Alonso. ¿Y qué le dirías a una persona que siente que su vida no tiene impacto, pero en el fondo desea hacer la diferencia? Eh, el que siente es una cosa que a que no tenga impacto, ¿no? Todas las vidas tienen impacto. Que no lo sienta es, bueno, es que tiene que tener la fortuna de encontrar el punto o el nicho Ujú. donde esa persona sepa que tiene impacto. Es que yo creo que para mí, a mí ha sido fácil. Lo que tú decías, han pasado casi 4.000 niños por la fundación, pero yo no me siento que he hecho impacto sin embargo, yo sí sé y recuerdo el momento en donde me sentí diciendo, aquí es, haga esto. Esa persona tiene que orar, yo no le voy a dar un truco, ni lo sé, o
Si me están citando para que cuente una historia, entonces yo cuento lo que yo sé, porque si no lo pueden buscar ahora con la inteligencia artificial. A tu pregunta, ¿qué hago para que en mi vida yo no sienta que esté generando impacto, pero qué hago para que lo genere? Inteligencia artificial te lo contesta. Yo lo contesto desde el punto de vista que ore, que pide iluminación para saber cómo impactar, porque la pregunta que me estás haciendo es una persona que piense que no está haciendo impacto en, Ujú. pues que el Señor lo ilumine y se dé cuenta que seguramente está haciendo impacto en muchas vidas. Ah, que quiere impactar más. Bueno, esa es otra vuelta. Que quiere impactar más es, bueno, también descubren que es bueno, en qué le gusta, cómo puede ayudar y también esperar ese momento de iluminación, pero que empiece a buscarlo, porque solito tal vez no llega, ¿no? Hay que Ujú. salir por, hay que Claro. hablar, hay que preguntar, hay que levantar la mano, hay que levantar la Ujú. mano. Nosotros, el equipo de los 5 fundadores, hubo momentos en donde no pudimos más comenzando y levantamos la mano. Entonces, el que quiere impactar en algo, pues pregunte, levante la mano, que siempre va a haber. Y en ese momento hubo alguien que nos ayudó, nos colaboró, gente que nos creyó. Entonces, si a usted le creen en algo, si tienen confianza en usted, tienes transparencia, pregunte, pida ayuda y seguramente lo van a guiar, lo van a enfocar Claro. Ujú. Sí, para que la... totalmente. Y siento que tienes que, si a lo mejor solo dices, no puedo, una está la oración, como tú lo dices, ¿no? Pedirle a Dios la iluminación, la ayuda, pero también el que se acerque a un mentor, a una mentora, ¿no? El que tome formaciones en algo que vaya enfocado hacia la dirección que él quiere, ¿no? Qué es lo que le llama la atención, ¿no? Y aquí entra esta parte donde te iba a preguntar, estando dentro de la mesa redonda que tuvimos, ¿no? De John Maxwell, digo, tuvo en ti sentido, te ayudó, pudiste sacar lecciones dentro de esa mesa redonda y tú la recomendarías, o sea, para estas personas. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, y ni siquiera antes de que dijera lo de la mesa redonda, te iba a decir algo. Si alguien que me escuche aquí luego de que pongas este video y compartas, si es ingeniero, los ingenieros tenemos una formación muy estructurada y nos cuesta lo que tú decías ahora, pedir consulta, pedir mentoría. Nosotros somos así. Y los temas sociales y los temas de la cabeza, de las mentorías, de los grupos, nos cuesta y tú lo sabes y lo sabes Sí, bien. Pero uno con el tiempo aprende wow, después de que uno se abre, hay que tener, y pasan los años y uno siempre, antes de empezar, tiene esa barrera. Y después, ay, cierto, si esto yo lo aprendí hace años que hay que abrirse a otras formas de pensar, hay que pedir ayuda, hay que pedir guía. O sea, no de gratis la otra persona está haciendo las cosas, es porque sabe, ¿no? Y seguramente sabe temas que normalmente uno no los conoce y no hay que cerrarse a nuevos conocimientos y al tema humanitario. A mí me preguntan, bueno, ¿usted es médico? ¿Usted anda en el tema de salud por lo que hizo sus temas sociales? Y no, soy totalmente diferente. Y casualmente, la mayoría de con quien hicimos este tema social somos ingenieros de profesión, formación muy clásica, pero siempre estuvimos abiertos a lo que tú dices. Oiga, ¿qué sabe usted que yo no sé? ¿Qué tema social sabe? Qué tema espiritual sabe que yo no sé? ¿Qué tema social? ¿Qué mentoría? ¿Qué tema de liderazgo sabe que yo no sé? Y hay que abrirse, hay que abrirse. Pareciera a veces que no, que el que es formado de una forma, de una manera, seguirá siendo así de por vida. Sí, uno mantiene esa base, pero lo que uno logra, y lo sigue aparentando, ¿no? ¿Para qué? Durante el tiempo siempre va a poner primero esa barrera, pero siempre termina abriéndola. Bueno, siempre no. Quienes terminamos abriéndola nos damos cuenta y ratificando cada vez que pasa. Qué chévere, porque es que uno no se las sabe todas y es bonito cuando alguien, ahora hablas de la mesa redonda,
cuando yo te escuchaba y tocas un tema y fluye y fluye y fluye y uno es cautivo y se va cautivando con esos temas que no los tenía. Entonces, eh, recomendaciones, abrirse a cosas porque uno no se las sabe todas. A las mentorías, yo escucho de las mentorías, coaching, no desde siempre, desde hace unos años para acá, y ojalá los hubiera entendido y aceptado y conocido desde más años, porque me hubieran economizado mucha cosa, me hubieran economizado mucha duda, me hubieran sacado de dudas de mucha pregunta que tuve. Y qué bueno que una persona tenga espacio a una mentoría, a alguien en quien lo escuche o uno ratifique lo que cree que uno tiene o lo que es. Pero a veces es bueno que la otra persona con otra forma de verlo le diga, sí, estás en lo correcto, pero ¿qué tal si haces esto y fortaleces eso? Ese que estás en lo correcto, te lo ayudan a fortalecer. ¡Wow! Y en lo que estás equivocado, te lo pueden ayudar a caer en la cuenta. Gracias. Esas mentorías, ese conocimiento, esa ayuda profesional, esa ayuda de temas sociales, no técnicos, de liderazgo. Yo creo que es más, eso debería enseñarse o más de base, más desde que uno está en el colegio, desde que está en los Ujú. primeros años de, de profesión, de carrera. Eso debería hacerse más. Se hace ahora en las empresas mucho, ¿no? Sí, Eh, pero bueno, menos mal se hace, pero bueno, esa es mi posición, claro que sí, claro. estoy totalmente de acuerdo. En la mesa redonda me sentí sensacional. Contigo cada vez, yo te lo dije, cada día que se lleva, cada vez que se llegaba el día, yo era con entusiasmo leyendo los temas antes de, y no tengo una formación por el estilo, sino que uno le va terminando cogiendo gusto y siempre es un afán este tipo de espacios de conocimientos, el tema de liderazgo de John Maxwell, el tema tú como lideras los talleres, las mesas redondas, esa paz que das, ayuda a que uno ponga en paz su conocimiento, baje la prevención, baje los egos y nútrame de más cosas. Eso es especial. Sí, qué Eso es bonito. Y recomendable. me encanta el que te haya gustado. Yo me acuerdo que al principio estabas por desertar esa mesa redonda, en el que como que estabas entre sí, no ciertas cosas que a lo mejor no fluían y uno como líder pues tiene que cambiar, ¿no? Tiene que girar el entorno de cómo la estás llevando para que se sientan a gusto las otras personas, ¿no? Entonces, eh, yo les invito, ¿no? Haciendo aquí una pausa, yo les invito a los que quieran formar parte de estas mesas redondas de liderazgo. Es una certificación con la metodología de John Maxwell. Bueno, pues si quieren saber más, abajo en la descripción vamos a estar dejando nuestro Instagram para que nos manden un mensaje directo y los agreguemos a estas mesas redondas. ¿Ok? No se las pueden perder, están becadas al 100%, así que bueno, ahí les dejo esto. Y bueno, retomando, Alonso. Es un verdadero honor el que tú hayas estado aquí en estas entrevistas, el que hayas aceptado, eh, el que tú dijeras, es que yo no tengo algo que aportar, pero no, escuchándote, sabiendo todo lo que has hecho, realmente eres ese líder atractivo, Alonso. Gracias por todo lo que aportas. Finalmente, quiero que nos digas. ¿Qué es para ti, Alonso, ser ese líder atractivo? El tema es, después de tanto tiempo en este tema que he liderado, saliendo un poco del tema laboral de mi profesión y de mi cátedras en la universidad, enfocándonos en el tema social, y que después de tanto tiempo de haber liderado un equipo y una gente para que vaya en causa en pro de, eh, uno lo vuelve atractivo, liderazgo atractivo, los resultados, que tenga algo uno que mostrar, ahí se vuelve atractivo. Eh,
porque, ok, sígame, soy líder, tengo mucho conocimiento, yo te traigo aquí, te convenzo, te digo esto, pero bueno, y, pero necesito ver a dónde me llevas, necesito ver no solo el camino. Si bien hay temas que, oiga, no son no se enfoque en la meta, sino el camino hace parte del paseo. Pero también cuando se es líder, uno tiene que mostrar las metas logradas, ¿no? Eh, Estoy yendo a veces un poquito en contra de nuevas teorías, ¿no? Que la meta no es el objetivo, el camino, por enfocarte en la meta te perdiste el paisaje del camino. Eso es cierto, listo, eso es cierto y hay que cambiar esos conceptos. Pero cuando se es líder y necesitas ser atractivo, ahora que estás, es, oye, lleva a la gente que te está liderando a estarle mostrando logros, logros, logros porque si no, detrás de ti y siempre detrás de ti te va a ser difícil a menos de que seas una persona que tenga una oratoria muy grande, pero los resultados, ok, me quedo contento, yo soy seguidor tuyo, o voy detrás de ti, o te copio en tus planes, pero simplemente toda la vida me la pasé escuchando tu discurso y nunca vi un resultado. Entonces, lo que lo vuelve atractivo a un líder es, oiga, muestre resultados, muestre que lo que le estoy hablando, convocando, trayendo, diciendo, exponiendo, eh, como mentor, como guía, como coach, como lo que sea, pues tiene sentidos y tiene metas, digamos, no necesariamente tangibles, pero sí decir que se cumplieron. Entonces, se vuelve atractivo un líder cuando efectivamente después de no es solo discurso, sino que son hechos, que puedas medir a ese líder por unos hechos, por unas metas, por unos indicadores. Suena también muy ingeniero, indicadores, KPIs, pero tú me preguntaste cuándo se vuelve atractivo, cuando uno tiene algo que mostrar. Porque no, al menos, no sé, habrá líderes que nunca se cansen del discurso y sean muy hábiles para hablar, para convocar, para convencer, pero no sé si se sostienen tantos años con solo el discurso. Es más atractivo un líder con poco discurso y mucho resultado. El líder es de resultados porque el liderazgo no es de palabras. Ok, la palabra tiene que ver, el comportamiento, la forma en que me expreso, el lenguaje, mi forma de cómo trato a los otros, el no sentirse el más sino uno más. Ok, pero al fin y al cabo tienes la etiqueta de líder. ¿Listo? ¿Y qué te respalda? Resultados. Ese es atractivo, ese es un líder atractivo. Atractivo. Se puede ser líder toda la vida. Ok, listo. Pero tú le pusiste un apellido, atractivo. Se es atractivo cuando hay resultados. Y la gente puede decir, ok, tienes Claro, razón, no eso se me los puedo, atrae. no se los puedo quitar. Tienes razón, porque hay líderes que, pues la gente se cansa de seguirla o no le copia el equipo no copia porque es pura promesa. Y, ay, qué gran líder, mire cómo mueve masas, miren, en fin, no sé. Pero los resultados respaldan al líder. Ahí es donde se vuelve atractivo. Totalmente. Fíjate que me has dado una definición de, 100 veces en otras entrevistas, ¿no? Siempre me han dado diferentes definiciones, ¿no? De lo que es ser un líder o una líder atractiva. Eh, y eso es muy cierto. Los resultados son los que van a mover, ¿no? Es lo que va a hacer que las personas pues crean en ti, el que sepan que sí pueden confiar en ti, ¿no? Entonces, es algo muy bonito. Gracias por esa respuesta. Y bueno, Alonso, ha llegado el momento de terminar. De verdad, Ah, ha sido muy, muy bonito tenerte, el ver, ¿no? Cómo has llevado a cabo tu vida, el cómo tienes ese don de servicio, ¿no? Esa vocación, ¿no? Entonces, te define a ti ser eso, es ser ese líder atractivo con esa vocación de servicio
Y bueno, yo estoy impactada, ¿no? De todo lo que logran en esa fundación. Estoy agradecida también porque ustedes lo llevan a cabo de esa manera y pensando en las madres, ¿no? Pensando no nada más en ese pequeñito, sino en la familia y en más allá, o sea, no nada más se queda entre esas personas, sino en el que la mamá va y ayuda en su comunidad, ¿no? Esa también lidera dentro de allá, entonces no nada más lo están dejando ahí y, y bueno, yo creo que esa fundación va para extenderse a otros lugares, entonces que tenga mucho éxito, que siga teniendo esa bendición de parte de Dios y bueno, que todos los que están dentro de esa fundación y de todos los que apoyan, ¿verdad? También pues que cuenten con esa bendición de Dios. Así que Alonso, gracias, gracias por todo lo que nos compartes, por el ser humano que eres y por haber aceptado esta entrevista. Mayeli, ha sido con todo gusto. Cuenta conmigo para cuando necesites. Ha sido un gusto. Gracias, gracias. Y bueno, te mando un fuerte abrazo desde México hasta Cali, Colombia. Ok, bienvenida cuando quieras por acá. Muchas gracias, gracias. Alonso, gracias por compartirnos tu historia, pero sobre todo gracias por recordarnos algo que a veces olvidamos, que no se necesita tenerlo todo para dar, solo se necesita el corazón dispuesto. Hoy nos dejas una gran lección, que el verdadero éxito no se mide en lo que acumulamos, sino en las vidas que tocamos y en el amor que dejamos en el camino. A toda nuestra comunidad de líderes atractivas, eh, que esta entrevista sea una invitación a mirar hacia adentro y a preguntarnos desde dónde estamos liderando nuestra vida. Nos vemos en el próximo episodio y recordemos que una líder atractiva o un líder atractivo no solo brilla, también transforma.